Cordial saludos, compañeros del curso Antropología, grupo 89. Mi nombre es William Alexander Lizarazo Forero y pertenezco al CEA de Zipaquirá. A continuación intentaré exponer el concepto de cultura desde la definición de la antropología. Concepto y definición de cultura. La cultura desde la perspectiva antropológica se define como todos los aspectos, características y modos de comportamiento que identifican a un grupo social. Es decir, la definición de cultura desde la antropología se ve desde una perspectiva más amplia que la cotidiana. Muchas veces se entiende por cultura tan solo el hecho de tener una educación a un nivel académico adecuado o el adaptarse a un grupo social específico. En la concepción antropológica de la cultura encontramos dos conceptos fundamentales. El concepto materialista, que entiende la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo social. Por su parte, el concepto mentalista de la cultura entiende la cultura como la abstracción de una serie de normas de comportamiento que existen en el intelecto humano. En el concepto mentalista se podría decir que una persona no puede representar en su totalidad la cultura, pues esta solo adquiere una abstracción de ella, solo una parte de su cultura. Con respecto a estas definiciones tenemos varios teóricos. En primer lugar, Taylor, que define la cultura como un todo complejo de costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el hombre. Por otro lado, Hobel define la cultura como el sistema integrado de pautas, conductas aprendidas que no se generan a través de la herencia biológica. Por su parte, Crowber y Clockon definen la cultura como una abstracción de la conducta humana concreta, pero que no se encuentra en su totalidad. Como podemos ver acá, los dos primeros teóricos obedecen a una concepción materialista de la cultura, y los últimos, como pueden ver, hablan de una cultura de abstracción de esa conducta, lo cual los postula como teóricos mentalistas. Cultura y sociedad. Aunque la cultura y la sociedad mantienen ciertas características mutuas, debemos distinguir entre ellas y no confundirlas o simplemente tomar cultura y sociedad como sinónimos. Por un lado, en la sociedad los individuos se unen tan solo por un beneficio mutuo, como puede pasar con algunas especies animales que buscan o utilizan el medio social como método de supervivencia o para conseguir su alimentación. En ellos podemos observar que se organizan jerárquicamente, que cada individuo tiene una función específica. Sin embargo, siempre se mantiene el mismo orden. A diferencia de esto, en una sociedad humana, nosotros somos los únicos capaces de crear cultura, y la cultura tiene un valor mucho más profundo, y los lazos entre sus pertenecientes se arraigan pues a sus creencias y a sus tradiciones. Podríamos decir que en la sociedad humana es la cultura la que crea su normatividad, la cultura es la base fundamental de una sociedad, ¿sí? En, las creencias, los lazos que existen en las tradiciones humanas, pues van a definir sus normas de comportamiento, sus estándares, sus gustos por la comida, sus creencias religiosas. Además de esto, pues podemos ver que un individuo puede pertenecer a una sociedad, mas sin embargo ser parte de una cultura diferente. En la definición que la antropología nos da de cultura,
podemos encontrar varios términos que son relevantes para poder entender los fenómenos que se encuentran en el medio cultural. Por un lado encontramos lo que es la enculturación, que esta viene a ser el proceso por el cual una cultura mantiene su continuidad en la historia, ¿sí? Es a través de la enculturación que los individuos adquieren sus tradiciones, sus creencias, ¿sí? De una manera transmitiva, ¿sí? A través de generación en generación. Esto lo podemos ver desde la familia, desde el seno familiar hasta el orden social. En una familia se empiezan a transmitir las normas de comportamiento, lo que es bueno, lo que es malo, sus creencias religiosas, en fin, toda la tradición que puede llegar a generar el aprendizaje en casa y en la escuela. Además de esto, pues el medio social es quien forja la cultura en un individuo. Pues, mediante su crecimiento va adquiriendo las diferentes tendencias de su cultura. Por otro lado tenemos lo que es el relativismo cultural, que este viene a ser pues el entender que existen rasgos comunes o creencias distintas en diferentes individuos o pues pertenecientes a otra cultura, y pues el relativismo cultural es el que viene como a aceptar la diferencia cultural, ¿sí? Al contrario del etnocentrismo, que significará la tendencia a considerar las demás culturas como mal enfocadas o como falsas. ¿Sí? El etnocentrista considera que su cultura es la única y verdadera, no considera las creencias de los demás válidas. Bueno, hasta aquí, gracias. Espero hayamos podido entender un poco más lo que significa cultura para la antropología, y pues hasta la próxima.